Buenos días, ¿qué tal están? ¿Ya? Muchas gracias. Estamos hoy un poco más solos por aquí porque hoy ha coincidido pleno de la Asamblea, Consejo de Gobierno, actualidad diversa, pero bueno, les agradezco en cualquier caso, como siempre, su atención por venir a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de la Junta de Extremadura. Paso a detallarles los asuntos más importantes que han sido objeto de estudio y aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Y el resto de asuntos, como siempre, así como la información más detallada y específica la encuentran en la reseña que preparan nuestros compañeros del Gabinete de Prensa de la Presidencia. La primera de las medidas tiene que ver con algo que de manera reiterada los ciudadanos, los empresarios, nos piden al conjunto de las administraciones, da igual quién las gobierne, y tiene que ver con la simplificación de los trámites administrativos. Aprobamos hoy el decreto que regula las disposiciones relativas a la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones para el inicio y ejercicio de actividades industriales en Extremadura, así como su control, y se establecen las normas para posibilitar su tramitación por medios electrónicos. Por tanto, con este decreto nos estamos adaptando a la normativa estatal y europea y nos permite, como les decía al inicio, simplificar los tediosos procedimientos administrativos y las cargas administrativas que ocurren cuando alguien tiene que hacer la declaración responsable o declarar el inicio de una actividad industrial en la región. De igual modo, esta normativa que hoy aprobamos desarrolla también los procedimientos para informar de la modificación de los datos de actividad industrial o del cese total de la actividad. Tanto para el inicio, comunicación responsable, comunicación de inicio, como para el cese, se podrá articular, se podrá comunicar a través de medios telemáticos. Estamos, por tanto, favoreciendo a un número importante de ciudadanos. Tengan en cuenta que la Dirección General de Industria tramita una media de 200, 300 expedientes al año relativos al inicio de nuevas actividades industriales y empresariales y, por tanto, todo lo que tenga que ver con la simplificación administrativa y los trámites administrativos que suelen ser muy tediosos y muy pesados, si me permiten la expresión, pero que son necesarios como la ley indica, pues todo lo que facilitemos en ese sentido al conjunto de los ciudadanos estará bien hecho y esta Administración, por tanto, será una Administración más diligente. En ese mismo sentido, como saben y ya ha dicho de manera reiterada el presidente de la Junta, este Gobierno, la Junta de Extremadura, trabaja en la puesta en marcha de una ley de impacto burocrático que va a formar parte de ese calendario legislativo que el presidente de la Junta, como ya avanzó, podrá desgranar y explicar e invitar a los grupos parlamentarios en el próximo debate del Estado de la región. En segundo lugar, y también al hilo de todo lo que tiene que ver la simplificación administrativa, aprobamos hoy el Decreto de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y Ordenación del Territorio. Lo que estamos haciendo con este decreto que aprobamos hoy es comenzar con el desarrollo reglamentario de la Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura, que, como saben, se aprobó en el pasado mes de noviembre en la Asamblea de Extremadura, con los votos a favor del Partido Popular, de Podemos y de PSOE, y con el voto negativo de Ciudadanos. El objetivo de este decreto, por tanto, es regular esa Comisión de Coordinación Intersectorial para agilizar el procedimiento de aprobación de los planes generales municipales, sus revisiones y modificaciones, que saben que también es un procedimiento muy tedioso, y el procedimiento de aprobación, modificación y revisión de los planes territoriales. Es el objeto, es la tarea que tiene esta Comisión de Coordinación Intersectorial, que es la que regula este decreto que estamos hoy aprobando en desarrollo reglamentario de esa norma que aprobamos en la Asamblea de Extremadura. Esta comisión, por tanto, recabará los informes necesarios para la aprobación de estos instrumentos, tanto los planes generales municipales como los planes territoriales. Con la anterior normativa se necesitaban 32 informes y ahora, con el encargo y las tareas que va a tener esta comisión que hoy estamos regulando, los informes pasan a ser bastantes menos y también el tiempo
que estimamos será entre 3-4 meses y no incluso hasta 3 años, que se prolongaban las modificaciones de los planes generales municipales y los planes territoriales antes de tener una norma, que para eso la hicimos, para simplificar estos trámites que son muy importantes para los ayuntamientos y que tenían también una carga administrativa importante que los hacía demasiado lentos y tediosos. Lo más importante de este decreto que hoy estamos aprobando y de la ley que aprobamos en la Asamblea hace unos meses es que hoy estamos formalizando la aprobación de este decreto, el paso administrativo, su aprobación en el Consejo de Gobierno, pero prácticamente hemos recorrido ya por parte de la Dirección General competente todo el territorio extremeño in situ, explicándole a la gente, explicándole a los implicados, explicándole a los ayuntamientos y a todos los que tienen algo que ver en estas cuestiones, cómo íbamos a cambiar este procedimiento para que una vez que entre en marcha este decreto, pues las cosas se hagan con la mayor celeridad posible. En tercer lugar, la Junta de Extremadura aprueba hoy 2 importantes medidas que tienen un objetivo común, y es la de recuperar el talento. Recuperar el talento a través de 2 instrumentos, el emprendimiento y la investigación. Recuperar el talento de los extremeños que se han ido es uno de los objetivos principales que tiene este Gobierno. Recuperar el talento de los jóvenes que se formaron en Extremadura y que están siendo productivos en otras partes del mundo, en otras partes de España. La primera de esta convocatoria se trata de ayudas destinadas a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto empresarial para el ejercicio 2018, que vuelvan a través del emprendimiento, sin límite de edad, porque es verdad que muchas veces estas cosas no suenan solo para los jóvenes, pero estas ayudas no tienen un límite de edad concreto. Se trata esta convocatoria de una medida novedosa. El objetivo, por tanto, es favorecer y posibilitar de nuevo que vuelvan a la región a través de la creación de una empresa. Los beneficiarios de estas ayudas recibirán una beca de 5.600 euros para poder desarrollar su proyecto y han de hacerlo en un máximo de 8 meses con la creación y puesta en marcha de esa nueva empresa. No es solo un dinero para que vuelva a través del emprendimiento y cree una empresa. Lo más importante de estas ayudas, de esta convocatoria que hoy aprobamos, es que esa persona, ese ciudadano extremeño que vuelve para emprender en Extremadura va a tener un tutelaje, un acompañamiento y un asesoramiento a través de los puntos de acompañamiento y de la red de asesoramiento y acompañamiento empresarial de Extremadura. No se trata solo de becar con esos 5.600 el dinero que sea y quedarlo ahí, sino hacer un seguimiento para que al final el dinero llegue al objetivo que tenemos, que es que la gente pueda volver a través del emprendimiento. Y en segundo lugar es que la gente pueda volver a través de la investigación y del talento. Aprobamos por tanto hoy el decreto que regula las ayudas destinadas a la atracción y retorno del talento investigador a centros de I+D+I pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Investigación. Evidentemente, esta ayuda se encuadra dentro del sexto Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación 17-20, que aprobamos ya hace tiempo y que les hemos venido desgranando muchas de las convocatorias que forman parte de este plan en los sucesivos consejos de Gobierno. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta convocatoria que quiere que retorne el talento a través de la investigación? Pues los beneficiarios son la Universidad de Extremadura, los centros públicos y privados de I+D+I de la región, las fundaciones públicas que actúan como gestoras dentro de las actividades de investigación y centros, por tanto, adscritos a la Junta para realizar actividades de I+D. Las ayudas están destinadas a la formalización de un contrato que les permite acceder al sistema de innovación y tecnológico de Extremadura con una duración máxima de 4 años. El plan de actuación que esos investigadores que vamos a contratar a través de estas ayudas, de estos incentivos, está claro y parece razonable que tenga que estar dentro de las líneas estratégicas que recoge nuestro sexto Plan Regional de Investigación y Desarrollo. Este decreto que hoy aprobamos deroga, al contrario de lo que ocurría con el anterior, que es un decreto nuevo y novedoso, este que les digo de la investigación deroga un decreto anterior que data del año 2013. Y lo deroga porque introducimos novedades importantes que tienen que ver con los beneficiarios. En el anterior decreto del 2013, el beneficiario de los 5.600 o de la cuantía que entonces regulaba el decreto era el propio investigador. Ahora los beneficiarios son los centros que antes les decía, la Universidad de Extremadura, los centros privados y los centros que están adscritos a nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación conocido como el SECTI.
Además, los gastos relativos al salario bruto y costes de seguridad social se recibirán una cuantía adicional para la puesta en marcha de su plan de actuación de su propio proyecto de investigación. La cuantía concreta no está regulada en este decreto de bases reguladoras que hoy aprobamos, vendrá en la convocatoria, pero lo que sí tenemos ya es la estimación del presupuesto global que vamos a destinar para que los investigadores retornen a Extremadura. Vamos a destinar un presupuesto estimado de 3,7 millones de euros, un esfuerzo importante para intentar que los investigadores retorne y que, por tanto, el talento retorne a nuestra comunidad autónoma. En cuarto lugar, y también como una acción transversal y capital de este Gobierno, que es hacer el máximo esfuerzo para que la gente tenga una oportunidad de empleo. La Junta de Extremadura puso en marcha el Plan de Empleo Autónomo 2016-2019, que persigue mejorar las condiciones de empleo por cuenta propia, así como favorecer su crecimiento a través de medidas muy concretas que, como saben, siempre estos planes vienen consensuados y firmados con los agentes sociales y económicos, como no podía ser de otra manera, o como sí es en este Gobierno, que desde el inicio ha acordado todas las decisiones estratégicas e importantes con los agentes sociales y económicos, a diferencia de lo que ocurría en la legislatura anterior. Hoy, y en el marco de ese Plan de Empleo Autónomo 16-19, convocamos las ayudas para el fomento del autoempleo con una dotación presupuestaria importante de 28,5 millones de euros. Esos 28,5 millones de euros van destinados a dos tipologías, a dos programas que recoge esta convocatoria. El primero de ellos tiene que ver con el establecimiento de personas desempleadas como personas autónomas, el incentivar que existan nuevas personas autónomas en Extremadura para que eso sea una oportunidad de empleo a las personas desempleadas en estos momentos. Y el segundo programa, o la segunda modalidad a la que va destinado estos 28,5 millones de euros, es el incentivar que la persona autónoma propicie la inserción y contratación de un familiar trabajador. El importe de la convocatoria es el mismo que en el año 2016, cuando se convocaron con anterioridad estas mismas ayudas de fomento del autoempleo. La convocatoria establece y las ayudas oscilan entre los 5.000 y los 9.000 euros, y la variación de esos 5.000 a 9.000 euros pues tiene que ver con las circunstancias del perceptor, del beneficiario. Si es una persona menor de 30 años, saben que este Gobierno viene haciendo, en todo lo que tiene que ver con medidas de fomento del empleo, del autoempleo, acciones de discriminación positiva respecto de las mujeres de Extremadura, porque los datos del desempleo azotan con mayor virulencia en el mercado de trabajo en Extremadura a las mujeres, y, por tanto, todas esas especificidades de la oscilación entre los 5.000 y los 9.000, que es la horquilla de las diferentes posibilidades de ayuda dentro de los dos programas que hoy aprobamos con 28,5 millones de euros. La estimación que hace la Junta de Extremadura en el conjunto de los dos programas es que puedan ser beneficiarios 3.700 ciudadanos, personas, trabajadores que puedan constituirse como autónomos en nuestra región. Voy finalizando y les informo de que hoy en el Consejo de Gobierno, una vez que el pasado 12 de abril, ante los medios de comunicación, el consejero de Economía e Infraestructura les presentaba, también lo hizo a los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, el Plan Estratégico Plurianual de Infraestructura 16-30, ese que está dotado con 2.754,82 millones de euros, ese que, como sabemos, es una hoja de ruta para facilitar la toma de decisiones en el futuro y que se puedan ir así escribiendo en las cuentas anuales generales de cada año de esta comunidad autónoma. Hoy queda aprobado formalmente en el Consejo de Gobierno, una vez que ha sido aprobado el estudio ambiental estratégico vinculado a este proyecto y que, por tanto, se necesitaba para poder solicitar parte de esta financiación a cargo de los fondos europeos. Era un requisito indispensable y por eso hoy el Consejo de Gobierno queda aprobado formalmente ese Plan Estratégico Plurianual de Infraestructura 16-30. Y, en último lugar, poner en valor que hoy la Junta de Extremadura viene a sumar un nuevo bien de interés cultural a los que ya venimos declarando en estos 3 años de Gobierno. Se trata en concreto del yacimiento arqueológico
Peña Buraca, ubicado en el término municipal de Alcántara, muy cercano a la localidad de Piedras Albas, como bien de interés con categoría de zona arqueológica. Con esta declaración contribuimos a potenciar el reconocimiento de uno de los bienes más destacables del patrimonio arqueológico de la región, así como a garantizar su protección, que es de lo que se trata esta declaración que venimos haciendo: el Palacio de los Condes de Osorio de Pasarón de la Vera, el yacimiento de los cercos de Medina de las Torres, el conjunto arquitectónico de las Corraladas de Torrequemada, el yacimiento arqueológico de Villas Viejas de Tamujo, la iglesia parroquial de Pasarón de la Vera. En definitiva, viene a sumarse ese nuevo yacimiento arqueológico como bien de interés cultural y, por tanto, a proteger como parte de nuestro patrimonio histórico-artístico en Extremadura. Y a partir de este momento, como siempre, atiendo las preguntas que quieran realizarme. ¿Qué tal? Muy buenas. Preguntarle, la noticia de una de ellas de esta semana, ese barco, el Aquarius. Ya hay algunas comunidades autónomas que se están manifestando a acoger a personas. Aquí en Extremadura, ayer el presidente de la Junta lo decía también por redes sociales. ¿Qué volumen de personas estaríamos dispuestos a acoger? Y no sé si me puede decir cómo se repartirían por la región. Esa concreción de dónde irían y en qué ciudades o localidades extremeñas no la tengo. Lo que sí quiero, atendiendo a su pregunta, es, en primer lugar, reconocer lo que el Gobierno de España hizo ayer, que es lo que se espera de un Gobierno que forma parte de la Unión Europea. Esta mañana escuchaba decir a una periodista que todos los ciudadanos del mundo tenemos los mismos derechos, ¿no? Y no podemos estar aquí con nuestra vida de cada día mientras 600 almas estaban deambulando en el mar, niños, mujeres embarazadas, personas. Por tanto, poner en valor desde el punto de vista de los derechos humanos y de la legalidad internacional lo que este Gobierno de España ha hecho, que hace, o por lo menos a mí me hace sentirme especialmente orgullosa. Y por la misma razón, la Junta de Extremadura ayer, a través de, una vez conocida esa decisión por parte del Gobierno de España, lo que hicimos también es cumplir con nuestra obligación, ponernos al servicio del Gobierno de España para acoger a las personas que van a venir a nuestro país para poder restablecer sus derechos como ciudadanos del mundo. Y remitimos una carta al presidente de la Junta, a la vicepresidenta del Gobierno de España. No sé decirle en qué norma o en qué acuerdo está eso estipulado, pero sí que es cierto que la acogida va en función del número de habitantes que tengamos en cada comunidad autónoma y también de la capacidad de los recursos que tengamos disponibles. Y en ese sentido acogeremos, no tenga ninguna duda, a todas las personas que nuestros medios y nuestros recursos nos permitan. De todas formas, les remitiré luego con el director de la Agencia de Cooperación Extremeña para que pueda darle todos los detalles, una vez que también el Gobierno de España hable con todas las comunidades autónomas, instituciones, ayuntamientos que se han ofrecido para poder dar una respuesta conjunta por parte de todas las administraciones a este clamor de falta de sensibilidad, de humanidad y de respetar los derechos humanos. Hola, buenos días. Bueno, la polémica de la EBAU al final se ha saldado con la dimisión del vicerrector y el presidente del tribunal. ¿Cómo valora el Ejecutivo este final de la polémica generada en torno a la EBAU? El presidente de la Junta ha mantenido en todo momento un respeto por la universidad y ese respeto no nos ha eximido de pedir responsabilidades a la universidad. Por tanto, si las responsabilidades se han dado asumiendo el error por quienes eran sus responsables, nosotros no tenemos nada más que mostrar nuestro respeto y al mismo tiempo volver a reiterar que lamentamos mucho lo ocurrido, ¿no? Y que nos duele pues ver a los chavales y a las familias pues desazonados, con razón, porque la selectividad es un trago por el que hemos pasado todo el mundo y ha sido pues muy desafortunado y muy lamentable todo lo que ha ocurrido. Por tanto, mostrar nuestro respeto. Nosotros desde el principio dijimos la necesidad de que primero se contara lo ocurrido y que se depuraran responsabilidades. Entendemos, por tanto, que la universidad ha asumido lo que fue nuestra declaración y nuestra posición al respecto. Sí, buenos días. Quería preguntar por la publicación hoy de la obligación de servicio público para el transporte aéreo por Extremadura. Aunque va a retrasar los plazos, lo cierto es que, bueno, no sé si... No le oigo bien. Aunque va a retrasar, me decía. Retrasa un poco lo que eran los plazos comprometidos, que era 1 de julio, pero bueno, entiendo que al menos ya hay una voluntad firmada, ¿no?, y escrita.
Respecto a la obligación de servicio público, tenemos que recordar, la paga la Junta de Extremadura. El retraso se debe al Gobierno de España. Con el anterior Gobierno y con este, la Junta de Extremadura ha pedido diligencia. Y por si acaso no llegábamos a tiempo, lo que tenemos que dar es un mensaje de tranquilidad de que eso no cambia nada. Si finalmente no entra la obligación de servicio público el 1 de julio y vamos a poner que entre el 1 de agosto o el 1 de septiembre o el retraso administrativo que conlleve ahora el trámite que tiene que seguir haciendo Aviación Civil, que es el responsable de este asunto, el aeropuerto no se cierra. Los vuelos siguen y, por tanto, ese es, yo creo, no mensaje, sino aclarar esta cuestión para que, aunque los trámites administrativos van siempre un poco más lento que la realidad y la tranquilidad es que los vuelos en Extremadura van a seguir porque esta Administración tiene los deberes hechos. Sí, buenos días. Al hilo de la EBAU que le estaban preguntando antes, yo quería concretar si la Junta entiende que con la dimisión con el cese del vicerrector y del presidente del tribunal ya se han depurado las responsabilidades, si esas son la depuración, ya se ha depurado todo completamente las responsabilidades. Mire usted, la Junta de Extremadura no es la responsable de la universidad. La universidad tiene sus órganos de gobierno y su capacidad de decisión ante las buenas noticias, ante los aciertos y ante los errores. Por tanto, la Junta de Extremadura no es el tribunal que examina si la Universidad de Extremadura ha hecho bien o mal. La Junta de Extremadura, como Gobierno de la región, evidentemente preocupado por los miles de muchachos y muchachas y por sus familias que tenían un enfado razonable, hemos exigido que se depuren responsabilidades. Pero nosotros no tenemos ahora que concluir si las responsabilidades se han depurado en un 70, en un 80, en un 90 o en un 100, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea fue la de decir, por parte del presidente de la Junta de Extremadura, que se depuren responsabilidades, que se cuente la verdad, que se diga qué ha sucedido, que se investigue, que se aclare, que se explique y que se depuren responsabilidades. Pero nosotros no somos el juez para decir ahora si la universidad ha hecho lo correcto o no. En cualquier caso, la desazón hoy para nosotros sigue siendo la misma, porque hay muchos chicos y chicas que lamentablemente no queda otra solución para salvaguardar la capacidad, el mérito y la igualdad en el acceso a la universidad, que no es ninguna broma. Por tanto, nosotros, pues nuestro cariño, si me lo permite, en estos días en que los chicos pues tienen que volver a esforzarse para volver a sacar su examen adelante. Buenos días. Era una precisión sobre las ayudas para el retorno de talento. Sí. Has dicho 3,7 millones. ¿Es solo para la investigación o incluiría la también? Porque de la otra solo has dicho la cuantía, 5.600 euros para la beca. No sé si... Porque en una te he dicho la cuantía global y en otra no. Es lo que me estás refiriendo, ¿verdad? Exactamente. Y en una has dicho la individual y en la otra no. O sea... Espérate un momentino que recupere el asunto y te lo digo, ¿vale? Este es el decreto de simplificación. Vamos a ver. Estamos aprobando hoy 2 ayudas. La primera de ellas, que es para que el talento retorne, y los jóvenes, siempre decimos los jóvenes, pero insisto que no tiene límite de edad, para que retornen a través de una acción empresarial, a través del emprendimiento. Tiene razón, no le he dicho la cuantía global. Son 285.000 euros cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo. Con esos 285.000 euros vamos a dar becas de 5.600 a cada uno de los beneficiarios. Y la otra, que es la que tiene que ver con el talento, hoy aprobamos las bases reguladoras, estimamos una dotación económica global de 3.700.000 euros, pero no se concreta en las bases reguladoras, que sí lo hará en la convocatoria, lo que va destinado a cada centro en función de las contrataciones que hagan, de esos investigadores que tienen que tener un plazo de 4 años y que el objeto de su trabajo tiene que estar dentro de los ejes y objetivos de nuestro plan de investigación, de nuestro 6º plan de investigación. Era otra cuestión. Esta tarde creo que estaba previsto un encuentro entre el presidente de la Junta y los profesores de religión. No sé si se trata de informarles un poco del porqué de las decisiones o ha habido algún cambio de postura. Se trata de escucharles y poder hablar con ellos sentados en una mesa, porque
están en su derecho de acudir a todas las citas y agenda pública que tenga el presidente. Entonces, como el presidente lleva ya al menos un mes y medio hablando con ellos en distintas localidades, rincones y calles de Extremadura, ayer fue la última vez y ya saben ustedes lo accesible que es el presidente de la Junta, que yo celebro. Y hablando ayer con ellos, antes de iniciar un acto en la Asamblea de Extremadura, queremos hablar, pues vénganse mañana a las 5 de la tarde a la sede de la Presidencia y, por tanto, lo que vamos a es hablar con ellos de una manera, bueno, pues más formal, sentados y con cierto sosiego y tranquilidad, que al final es como se arreglan los problemas. Bueno, pues nada. Yo es que no soy muy partidaria. No me lo...